Buenos días. Esta será nuestra evidencia de embriología. Hablaremos de las malformaciones de la región craneofacial y somos del grupo 2. Hablaré del planteamiento. El conocimiento de las malformaciones craneofaciales tiene una gran relevancia dentro del ámbito odontológico, ya que el profesional debe comprender no solo la anatomía normal, sino también las variaciones y patologías congénitas que pueden alterar la función oral y facial. Esas alteraciones se relacionan directamente con lo aprendido en embriología, especialmente en los temas sobre el desarrollo del tubo neural, los arcos faringeos y la morfogénesis facial. Su impacto es amplio. Pueden afectar la estética facial, la fonación, la deglución y la masticación, además de generar repercusiones psicológicas y sociales. Desde un punto de vista ético, el odontólogo tiene la responsabilidad de promover la prevención, apoyar la detección temprana y brindar un tratamiento empático y multidisciplinario. La frecuencia de estas malformaciones varía según la población, pero se estima que entre el 3 y 5% de los recién nacidos presentan alguna alteración congénita. También la craneofacial es una de las más comunes. Meningocele. Es un tipo de defecto del tubo neural en la que las meninges sobresalen a través de un defecto en la columna vertebral o el cráneo, formando un saco lleno de líquido cefalorraquídeo, LCR. Una de las causas es el cierre incompleto del tubo neural, y las consecuencias generalmente no hay tejido nervioso dentro del saco, por lo que puede no causar daño neurológico severo. Y la ubicación común es la región lumbosacra. Meningohidroencefalocele. Es una forma más compleja del encefalocele, donde protruyen las meninges, el cerebro y parte del sistema ventricular con LCR. La causa es la alteración severa del cierre del tubo neural, y las consecuencias es la más grave de las tres, con afectaciones neurológicas y profundas y riesgos de vida elevado. La localización frecuente en la región occipital o frontal. Meningoencefalocele. Es la malformación en la que meninges y parte del encéfalo, tejido cerebral, protruyen a través de un defecto óseo del cráneo. La causa es el cierre defectuoso del tubo neural durante el desarrollo embrionario. Las consecuencias, pues dependiendo de la localización y tamaño, puede causar discapacidad intelectual, convulsiones o alteraciones motoras. La localización común es el occipital. La holoprosencefalia es un defecto en el desarrollo del prosencéfalo, o sea, del cerebro anterior, durante las primeras semanas del embarazo, en el cual no se ocurre la división completa del cerebro en los dos hemisferios cerebrales. La causa, pues, son alteraciones genéticas, cromosómicas o exposición materna a sustancias como alcohol o diabetes no controlada. Las consecuencias pueden causar malformaciones faciales leves, labio o el paladar hendido, y algunas pueden ser graves, como tener un solo ojo o ausencia de la nariz. Los grados, pues, son alobar, que es más grave, el semilobar y el lobar, que es más leve. La esquistoencefalia es el trastorno raro en el que existen hendiduras, o sea, fisuras, en los hemisferios cerebrales que se extienden desde la superficie del cerebro hasta los ventrículos. La causa, pues, son los problemas de la migración neuronal durante el desarrollo, y algunas consecuencias, pues, puede ser el retraso psicomotor, convulsiones, debilidad muscular o parálisis parcial. Hay varios tipos: unilateral o bilateral, según el número de hemisferios afectados. La exencefalia, como dice su definición, es una malformación donde el encéfalo está compuesto por ausencia de huesos en el cráneo y cuero cabelludo, por lo que es considerado una etapa previa a la anencefalia.
Su localización es en la bóveda craneal, región cefálica superior. Sus causas son la falla en el cierre neuroporo anterior al día 25, influye déficit de ácido fólico, radiación, teratógenos, anomalías cromosómicas, infecciones y factores maternos. Su clínico es sobre el tejido neural, queda sin protección, sufre degeneración progresiva por contacto con el líquido amniótico, que es incompatible con la vida. El diagnóstico a simple vista es visible en ultrasonido del primer trimestre con aumento de AFP materna. Los puntos claves de aquí es que evoluciona inevitablemente a anencefalia por destrucción del tejido expuesto. La anencefalia, como dice su definición, es un defecto severo del cierre neuroporo rostral con ausencia parcial o total del cráneo, cuero cabelludo y hemisferios cerebrales. Puede conservar parte del tronco encefálico también. Su localización es en la región cefálica y sus causas son déficit de ácido fólico, anticonvulsionantes, valores de carbamazepina, diabetes, obesidad materna, deficiencias nutricionales, alcohol, hipertermia y factores genéticos. En clínica se le puede decir por así mismo que es una malformación letal. Ausencia de desarrollo cortical, ausencia de conciencia, reflejos del tronco pueden estar presentes brevemente. Su diagnóstico se daría en un ultrasonido prenatal temprano con AFP elevada y amniocentesis. Los puntos clave aquí es que es uno de los defectos del tubo neural más frecuentes y prevenibles con ácido fólico preconcepcional. La cranioraquisquisis es el defecto más grave del tubo neural, donde existe la falla total del cierre a lo largo del eje cráneo-caudal. La localización afecta desde el cráneo hasta la columna vertebral. Las causas pueden ser la falla muy temprana del plegamiento neural debido a la deficiencia de ácido fólico, a factores genéticos, a exposición de teratógenos o causas maternas adversas. En la clínica se observan anencefalía más espina bífida abierta con exposición del tejido nervioso. Este es letal en el 100% de los casos. Para un diagnóstico puede ser ultrasonido temprano o una AFP extremadamente elevada. En puntos clave quiere decir que no hay cierre del neuroporo en ningún nivel y el tejido queda totalmente expuesto. La microcefalia es el desarrollo insuficiente del encéfalo que genera un perímetro cefálico menor a 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad y sexo. La localización afecta globalmente del crecimiento cerebral. Las causas pueden ser prenatales como infecciones TORCH como el Zika, el toxoplasma, el CMV o la rubiola. También tenemos como alcohol, drogas, desnutrición o alteraciones genéticas. Están las perinatales o postnatales como la hipoxia, meningitis, traumatismos o trastornos metabólicos. En la clínica observamos el retraso del desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual, epilepsia, alteraciones motoras y lenguaje o bajo peso cerebral. En diagnóstico tenemos la medición del perímetro cefálico, neuroimagen o pruebas infecciosas. Puntos clave: no es progresiva, el daño ya está establecido y el tratamiento es sintomático y de soporte. La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular, provocando dilatación ventricular y aumento de la presión intracraneal. La localización se encuentra en los ventrículos cerebrales, principalmente laterales. Las causas pueden ser obstructiva o no comunicante, estrechez del acueducto de Silvio, tumores o malformación de Daddy-Walker. Comunicante: mala reabsorción por hemorragia, meningitis o defectos de las vellosidades aracnoideas. También puede ser congénita o genética. En la clínica se observa el aumento del perímetro cefálico, fontanelas abultadas, irritabilidad, vómitos, ojos en puesta de sol, retraso del desarrollo, y si no se trata, el daño neurológico puede ser irreversible. El diagnóstico se puede ver a través de un ultrasonido transfontanelar, resonancia o TAC. En los puntos clave puede tratarse con derivación ventriculoperitoneal o procedimientos que restauren el líquido cefalorraquídeo. Síndromes de los arcos branquiales. Primero tenemos al síndrome de Treacher-Collins, también conocido como disóstosis mandibulofacial.
El síndrome de Treacher-Collins es una alteración genética que afecta principalmente el desarrollo de los huesos y tejidos blandos de la cara. Se origina por una mutación en el gen TCOF1, ubicado en el cromosoma 5q32, el cual interviene en la formación del primer arco branquial. Esta mutación impide la correcta migración y proliferación de las células de la cresta neural que forman las estructuras faciales. Las manifestaciones clínicas son hipoplasia, que es desarrollo deficiente de los huesos cigomáticos, mandibulares y maxilares, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, coloboma del párpado inferior, una pequeña hendidura, micrognatia, mandíbula pequeña y microtia, oreja pequeña y deformada, paladar hendido y obstrucción de las vías respiratorias superiores, y audición reducida por malformación de los huesecillos del oído medio. Implicaciones odontológicas. Los pacientes suelen presentar maloclusiones severas, mordida abierta y deficiencia en el desarrollo del maxilar. El tratamiento requiere un manejo multidisciplinario con cirujanos maxilofaciales, otorrinolaringólogos, ortodoncistas y logopedas. El aspecto ético-social. Aunque la inteligencia suele ser normal, las deformidades faciales pueden provocar discriminación o afectación psicológica, por lo cual es necesario que haya acompañamiento emocional. En segundo tenemos la secuencia de Pierre-Robin, también conocido como síndrome de Pierre-Robin. La secuencia esta no es un síndrome en sí, sino una cadena de malformaciones originadas por una anomalía inicial, el subdesarrollo de la mandíbula durante la vida embrionaria. Al ser más pequeña, micrognatia, la lengua se desplaza hacia atrás, glosoptosis, lo que impide la correcta unión de los procesos palatinos y genera paladar hendido. Las principales características son micrognatia, que es mandíbula retraída, glosoptosis, que es la lengua hacia la parte posterior, paladar hendido, dificultad para respirar, alimentarse y dormir, que sería apnea neonatal. Las causas pueden ser aisladas o asociarse con otros síndromes genéticos como Stickler o velocardiofacial. En algunos casos se relaciona con presión abnormal del útero sobre la mandíbula o deficiencia en la migración celular del primer arco branquial. El tratamiento incluye medidas de soporte y respiratorio en el recién nacido, dispositivos orales para posicionar la lengua, cirugía reconstructiva del paladar y ortodoncia en etapas posteriores. En odontología, el odontólogo debe intervenir en la alineación dental y en el crecimiento mandibular. Además, participa en la planificación de la prótesis o aparatos funcionales para mejorar la masticación y fonación. En tercer lugar, tenemos el síndrome de DiGeorge, también conocido como síndrome de lesión 22q11.2. Este síndrome se origina por una lesión o pérdida de un fragmento en el cromosoma 22q12.2, lo que afecta el desarrollo del tercer y cuarto arco faríngeo. Estos arcos son fundamentales para la formación del timo, las glándulas paratiroides y parte del sistema cardiovascular, por lo que las malformaciones resultantes afectan múltiples sistemas del organismo. Sus manifestaciones clínicas son defectos cardíacos congénitos como un tronco arterioso persistente o tetralogia de Fallot, hipocalcemia, niveles bajos de calcio por ausencia o hipoplasia de las glándulas paratiroides, timo ausente o muy pequeño, una inmunodeficiencia es que te da mayor riesgo a las infecciones. Rasgos faciales característicos sería orejas bajas, mandíbula pequeña, nariz prominente y fisuras palpebrales cortas. Retraso en el desarrollo del lenguaje o dificultades de aprendizaje. Las implicaciones odontológicas presentan anomalías dentales como esmalte deficiente, dientes hipoplásicos o retraso en la erupción. Las medidas de asepsia durante tratamientos odontológicos y a coordinar el manejo con especialistas médicos. Prevención. Aunque no siempre se puede prevenir, el diagnóstico puede ser dado durante el control del embarazo. En cuarto lugar tenemos el síndrome de Goldenhar, o también conocido como displasia oculoauriculovertebral. Este síndrome se debe a un desarrollo anómalo del primer y segundo arco branquial, generalmente de un solo lado de la cara, que sería una asimetría hemifacial. Se causa, no siempre se conoce, pero puede estar relacionado con factores genéticos, exposición a fármacos como isotretinoína, diabetes materna o alteraciones vasculares durante el desarrollo embrionario. Sus manifestaciones clínicas son asimetría facial evidente, microtia o anotia, que sería ausencia parcial o total del pabellón auricular, coloboma en los párpados o dermoides epivulvares en los ojos, hipoplasia mandibular unilateral,
alteraciones vertebrales, que puede ser la fusión o ausencia de vértebras cervicales, y en algunos casos paladar hendido o labio hendido asociado. Complicaciones. Este síndrome va a afectar la audición, visión, respiración y masticación. El grado de severidad varía ampliamente entre pacientes. El tratamiento. El abordaje incluye cirugía reconstructiva de mandíbula, apoyo psicológico, corrección auditiva, ortodoncia y en casos graves se realizan varias cirugías a lo largo de la infancia y adolescencia. Los odontólogos deben participar en el manejo de las maloclusiones, rehabilitación oral y evaluación funcional del sistema estomatognático. La coordinación con ortopedistas y cirujanos maxilofaciales es esencial. Gracias. Las malformaciones del desarrollo de la lengua son alteraciones congénitas que ocurren durante la formación embrionaria de este órgano. Se deben principalmente a errores en la función o crecimiento de los tubérculos linguales y pueden afectar el tamaño, la forma o la movilidad de la lengua, causando dificultades en el habla, la deglución o la alimentación. La anquiloglosia, también conocida como lengua pegada o frenillo corto, se produce cuando el frenillo lingual es demasiado corto o se inserta muy adelante, limitando el movimiento de la lengua y dificultando el hablar o mamar. Sus consecuencias son la movilidad lingual limitada, dificultad para lactar o hablar, y en casos severos se requiere frenectomía. La lengua hendida son malformaciones en las que aparece una hendidura o surco central en la lengua, debido a una fusión incompleta de los tubérculos linguales laterales durante el desarrollo embrionario. La lengua bífida ocurre cuando la lengua se encuentra dividida en dos partes en su extremo anterior, como si estuviera partida. Ocurre por una función incompleta aún más profunda que la de la lengua hendida. Su origen embrionario es falta de unión completa entre los tubérculos linguales laterales. Y las características son de que la lengua aparece dividida en dos partes simétricas en su extremo anterior. La macroglosia consiste en una lengua anormalmente grande. Puede ser congénita por exceso de desarrollo muscular o infiltración, o secundaria a síndromes como el de Down o hipotiroidismo congénito. Provoca dificultades para hablar, tragar y cerrar la boca. La microglosia es una lengua normalmente pequeña o subdesarrollada. Suele asociarse a otras malformaciones craneofaciales y puede dificultar la alimentación y el habla. Hola, buenos días. Hoy yo les voy a hablar acerca de las malformaciones del desarrollo de la cara, que estas son alteraciones que surgen entre la cuarta y octava semana de gestación por fallas en la formación de los procesos faciales. Van desde defectos leves hasta malformaciones complejas y pueden tener causas genéticas, ambientales o mixtas. Primero les voy a hablar acerca del labio hendido medio, que esta es una anomalía poco frecuente causada por la falta de fusión de los procesos nasomedianos entre sí, lo que genera una hendidura vertical en la línea media del labio superior, que es como por aquí. Puede asociarse con malformaciones en nariz, paladar, maxilar o incluso el sistema nervioso central. Su tratamiento es quirúrgico y generalmente es antes de los 12 meses. Puede requerir apoyo adicional como terapia del habla u ortodoncia, que ahí es donde entramos nosotros. Como odontólogos, esta malformación es relevante porque afecta la formación dental, la oclusión, la alimentación, la fonación y la estética, requiriendo así manejo multidisciplinario. Ahora les voy a hablar acerca del labio hendido unilateral, que esta fisura ocurre por la falta de fusión entre el proceso maxilar y el nasomediano de un solo lado, produciendo una separación en el labio superior, que es como por aquí o puede ser también por aquí. Su tratamiento principal es quirúrgico y es mediante la queiloplastía, que esta cirugía se especifica más que nada en este tipo de labios hendidos. Esta se tiene que hacer en los primeros meses de vida y a veces precedida por aparatos para alinear los segmentos alveolares. Puede generar dificultades para comer y hablar y desde el punto de vista odontológico se asocia con alteraciones dentales, problemas de oclusión y afectación estética y funcional, por lo que se requiere también un manejo multidisciplinario. Ahora les voy a hablar acerca del labio hendido bilateral, que este ocurre por la falta de fusión del proceso maxilar con el nasomediano en ambos lados, o sea, así, que generan hendiduras que pueden extenderse hasta la nariz. Su origen puede ser genético, ambiental o desconocido y a veces forma parte de un síndrome. El tratamiento se realiza también con queiloplastía entre los 3 y 6 meses de edad, con posibles cirugías adicionales. En odontología y para nosotros es relevante porque afecta gravemente el desarrollo del maxilar y los dientes anteriores, causando problemas de oclusión, alimentación, fonación, respiración y estética.
La hendidura facial transversa, también llamada macrostomía, es una alteración que ocurre cuando el proceso maxilar y el proceso mandibular no logran fusionarse por completo durante el desarrollo embrionario. Esto provoca una fisura horizontal que puede extenderse desde la comisura del labio hasta la región del oído, dando la apariencia de una boca más grande de lo normal. En odontología es importante reconocerla porque puede causar dificultades para hablar, masticar o alimentarse correctamente y requiere tratamiento quirúrgico reconstructivo. Actualmente se utilizan técnicas microvasculares con colágenos musculares que mejoran mucho los resultados estéticos y funcionales en estos pacientes. Luego tenemos la hendidura facial oblicua, que se origina cuando el proceso maxilar no se fusiona adecuadamente con el proceso nasal lateral. Esto genera una fisura que puede ir desde el labio superior hasta el ojo, afectando tanto la forma de la nariz como la del párpado. Es una malformación poco frecuente pero muy grave que puede afectar la alimentación y la función ocular. En odontología tiene relevancia por el impacto en la estética y el desarrollo de las estructuras faciales. Hoy en día, gracias a la ecografía 3D y la resonancia fetal, se puede detectar antes del nacimiento, lo que permite planear mejor el tratamiento y las cirugías necesarias. Por último tenemos el paladar hendido, que es una de las malformaciones craniofaciales más comunes. Se produce cuando los procesos palatinos laterales no se fusionan correctamente, dejando una comunicación entre la cavidad oral y la nasal. Esto provoca dificultades para alimentarse, respirar y hablar. En el área odontológica, el manejo es esencial ya que requiere una atención interdisciplinaria con cirujanos, ortodoncistas y terapeutas del lenguaje. La prevención incluye una muy buena nutrición materna y el consumo adecuado de ácido fólico. Actualmente, el uso de impresión 3D y guías quirúrgicas personalizadas ha mejorado la precisión y los resultados en las cirugías de corrección.